Hola. El faraón había esclavizado a los hijos de Israel a partir de un capricho. Se le ocurrió que los hijos de Israel, en caso de que hubiera una guerra, probablemente se aliarían con los enemigos de Egipto, se sumarían a esos enemigos y atacarían a Egipto. No había ningún motivo. El texto cuenta que ese faraón no había conocido a José y entonces no había sabido de los portentos y de las cosas maravillosas que José había hecho para sostener al imperio, para sostener a Egipto durante la hambruna gigantesca que había habido en ese lugar y que había sido inspirada por Dios en los sueños del antiguo y viejo faraón. Habían pasado muchos años desde que los hijos de Israel habían sido esclavizados allá. En ningún momento al faraón, no sabemos si es ese faraón o otros que vinieron después, ya que ellos estuvieron en Egipto 400 años, me refiero a los hijos de Israel, no sabemos cuántos de los faraones que vinieron después observaban esa realidad y no tomaron ninguna medida. Generación tras generación, por 400 años, tal vez algunos menos, porque al principio fueron bien recibidos en Egipto, los hijos de Jacob, los faraones miraban a la esclavitud de Israel y a nadie se le ocurría de que esa esclavitud era injusta y que estaba basada exclusivamente en un pecado, en una transgresión, en una falta moral por parte del faraón a quien se le ocurrió esto. Pasados todos estos años, los hijos de Israel se transformaron en un gran pueblo y, por supuesto, como todos sabemos, seguían siendo esclavos. En ese momento es cuando Dios toma contacto con Moshe, lo invita, finalmente le ordena que sea él quien represente a Israel y lo saque de Egipto, de acuerdo a la voluntad de Dios, hablando con el faraón. Ahora, en este punto se da una situación contradictoria en el texto, que a mí me parece que en su contradicción, en la que vamos a describir en un momento, se encuentra la llave del mensaje que el texto nos quiere dar. Dios le dice a Moshe: mira Moshe, ve al pueblo de Israel y al faraón y dile al faraón, primero al pueblo de Israel, dile que yo escuché sus gritos, sus lamentos y sus quejas y lo voy a sacar de Egipto. Y ve al faraón y dile: dejad salir a mi pueblo, la famosa frase Shlachet ami, deja salir a mi pueblo. Entonces en un momento dado, Dios le dice a Moshe: cuando le digas cuándo vas a dejar en definitiva salir de mi pueblo para que me puedan servir, Dios le dice: pero yo quiero que vos sepas, Moshe, que yo voy a endurecer el corazón del faraón y él no te va a dejar salir. No va a dejar salir a los hijos de Israel y se va a poner testarudo y yo voy a tener que mandar mis plagas, mis portentos para mostrar mi poder y de paso que el pueblo de Israel lo vea, así cuando salen de la esclavitud ellos entienden quién es su verdadero Dios. Hay muchas vueltas en todo eso, pero el dilema principal es cuando Dios le dice a Moshe decirle al faraón que deje salir al pueblo, ahí el faraón tiene que tomar una decisión. Tiene que decidir, ¿lo dejo salir o no lo dejo salir? Pero si Dios está endureciendo su corazón, casi podríamos concluir que el faraón no tiene el libre albedrío de decidir dejarlo salir. Porque si Dios a priori va a endurecer su corazón, la respuesta siempre va a ser no. Pero va a ser no porque el faraón no quiera dejarlo salir. Finalmente nunca lo vamos a saber, porque Dios endureció su corazón. O sea, constantemente Moshe hacía el ejercicio de pedirle al faraón que deje salir a su pueblo, y faraón automáticamente contestaba que no, pero porque Dios había endurecido el corazón. Entonces, siempre surge la pregunta, una pregunta profunda que los sabios debatieron durante tiempo: ¿cómo se puede juzgar a alguien mal cuando él en realidad no tiene el libre albedrío de decir: sí, ya has destruido bastante a Egipto con tus plagas, voy a dejarlo salir y terminemos con el tema? Si Dios endurece su corazón, él no tiene esa libertad para poder hacerlo. Hay una contradicción. ¿Dios está actuando equivocadamente o hay algo que deberíamos entender? Como dije antes, los sabios discuten esto y hay una de las respuestas que yo leí algunos años atrás que quiero compartir con ustedes, es que el origen de la esclavitud de los hijos de Israel
está basada en una falta moral. Cuando nosotros transgredimos o estamos en una falta moral, como dice la palabra, estamos en transgresión y estamos en error. Es menester que si nosotros queremos cambiar nuestra postura frente a lo que estamos haciendo, tenemos que enmendar. Ahora, cuando uno transgrede y está en falta, la transgresión y la falta generan dolor en el otro, sobre todo cuando el otro es víctima de nuestra falta y de nuestra transgresión. Entonces tenemos que enmendar rápidamente para que el error y consecuentemente el dolor que eventualmente pueda traer nuestra víctima se le vaya y se supere y podamos tener el buen vínculo que teníamos antes o lo que fuere, pero en realidad tenemos que enmendar pronto. Los hijos de Israel fueron esclavos casi por 400 años en Egipto, a partir de una falta y de una transgresión moral por parte de ese primer faraón. Según estos intérpretes, el faraón transgredió y el pueblo de Israel vivió bajo esa transgresión durante 400 años, sobrado tiempo para que el faraón o quienes lo sucedieron enmienden y cambien. Llega un momento cuando Moshe es convocado por Dios para que saque a los hijos de Israel, el tiempo de la espera parece haber terminado. Y entonces comienza el tiempo del castigo, o el tiempo de la represalia, o el tiempo de la consecuencia de mi falta moral. Yo no puedo mantener una situación de transgresión, una situación de falta, de irresponsabilidad, de dolor frente al otro y estar decenas de años, y que yo siempre voy a estar bajo la posibilidad de poder enmendar mientras el otro pasa el tiempo y sigue sufriendo. Yo cuando cometo un error tengo que enmendarlo rápido, no porque me lo estén reclamando, sino porque mi conciencia me lo tiene que reclamar. Y yo tengo que cambiar. Si el pueblo de Israel fue esclavizado a partir de un capricho de ese primer faraón, alguien tiene que venir y decir, no, este pueblo fue un pueblo invitado por nosotros. Y un miembro de este pueblo fue el que salvó a Egipto hace muchísimos años atrás. Liberemos al pueblo. En ese caso, jamás Egipto hubiera sufrido nada. No hubiese habido necesidad de ninguna plaga. Y los hijos de Israel seguramente hubieran seguido viviendo de Egipto, o todos o muchos de ellos, pero nunca hubiese comenzado la situación de castigo y de pena por el pecador porque no supo enmendar su error original. Los sabios dicen que cuando Dios finalmente manda a Moshe, no lo manda para pedirle al faraón como si fuera por primera vez, ¿por qué no dejas salir a mi pueblo que lo tienes esclavizado hace ya 400 años? Sino que en ese momento el faraón entraba en el periodo de poder sufrir las consecuencias de lo que había hecho. Entonces, claro, él ya casi no puede arrepentirse, porque pasó tanto tiempo de dolor que tiene que pagar su pena, su condena y recibir su castigo. Finalmente todos sabemos cómo terminó Egipto, totalmente destruidos, con 10 plagas que le hizo perder al propio faraón su hijo, en cada hogar con la muerte de los primogénitos, y había dolor y llanto. De alguna manera nosotros en esto podemos aprender de que cuando cometemos un error, no es inteligente esperar que alguien lo denuncie y ahí empezar nosotros a pensar si nos conviene enmendar o hacernos los idiotas a ver si nadie se da cuenta, y aunque el otro sufra un poco, quizás se olvide. No. Todo cuenta en la ética y en la moral de un individuo. Si cometiste un error, enmendá pronto, para que los efectos de ese error no se extiendan en el tiempo y generen una situación mucho más grande que después te estalle en la propia cara, como le estalló en el rostro del faraón, cuando su corazón ya estaba endurecido por Dios y no tenía manejo para poder enmendarlo. Ya fue tarde. Es imposible que nosotros no cometamos errores, pero de la misma manera es siempre posible que sepamos enmendar antes de que la vida nos cachetee por lo que hayamos hecho. Pensemos en ello. Shabbat Shalom y Mevorach.